La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario, una alegría nuevamente estar con vos y por supuesto todos tus oyentes. Bárbaro. Miguel, ayer habló el presidente, abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación bajo el mandato del artículo 99 de la Constitución Nacional y dijo cosas, que me parece que son de interés. Una de ellas es la posibilidad de enviar un proyecto de ley con el Consejo Económico y Social. Dame tu opinión respecto de esta iniciativa. Bueno, obviamente es algo que contigo y en tu programa lo venimos hablando desde que yo tengo memoria. Así es. Nosotros empezamos a reclamarlo del Consejo Político, Económico y Social al día siguiente que lo eligieron presidente a Mauricio Macri. Antes que asumiera Macri ya entendíamos que era imprescindible, dadas las características de lo que se venía y del particular momento que se estaba viviendo, ¿no es cierto?, donde también había una situación de dificultad para enfrentar, que era imprescindible generar un espacio por ley, o sea, votado por el Parlamento, que permitiera la constitución de un Consejo Político, Económico y Social. Ni bien nos eligieron en la Comisión de Economía, ¿no es cierto?, de la Honorable Convención Nacional del Radicalismo, en el primer documento dijimos acerca de la necesidad de establecer este consejo. Bueno, obviamente en el día de ayer el presidente ha ratificado lo mismo que anunciara, pero ahora ya planteando explícitamente que en el curso de este mes, creo que 10 días dijo, es enviado al Parlamento el proyecto de ley de este Consejo. Le dio algunas características ampliando alguna cosa que nosotros ya sabíamos por adelantado, pero que ahora las hizo públicas. Por ejemplo, que va a tener una vigencia que exceda el actual periodo presidencial, y esto es importante porque le da un nivel de independencia para la elaboración de políticas públicas que lo independizan de algún condicionante coyuntural en términos políticos partidarios. Claro. Nos parece central la posibilidad de elaborar políticas de Estado. Particularmente lo que esperamos es que la primera iniciativa, luego de que este Consejo sea constituido por ley, sea poder encarar una reforma impositiva profunda, estructural, que realmente vuelva a privilegiar, desgravar el trabajo, los salarios, el consumo, las exportaciones, es decir, todo aquello que tiene que ver con la economía real. En este sentido, obviamente, como contrapartida, tiene que plantearse que la mayor carga impositiva caiga sobre aquellos sectores que mayor poder contributivo tienen. Claro. Y esto me parece esencial y por eso es que nosotros vemos con mucha expectativa que esto pueda salir por ley. Vos sabés que los tres proyectos que se han tomado como base para elaborar el que luego el Ejecutivo va a enviar para su tratamiento definitivo en el Parlamento, pasan por proyecto que había presentado el expresidente de la Unión Cívica Radical, fallecido Mario Lozada, otro que había presentado Federico Storani, y el tercero un socialista, un colega mío, Luis, el senador, me sale Contigiani, pero no era Rubén Giustiniani. El último ingeniero que fue senador por parte del socialismo. Sí, de Rubén Giustiniani. Bueno, ahí está, Giustiniani. Bueno, ese amigo había presentado también. En base a estos tres se ha elaborado el que presenta el Ejecutivo. Así que nosotros vemos con mucha expectativa que lo antes posible, como lo dijo el Ejecutivo, sea enviado y sobre todo lo antes posible sea aprobado. Aquí hay un asunto que algunos dicen, y esto ya hablando sobre la interpretación política, de que el tono del presidente no fue de mucho entusiasmo porque estaría un poco impactado en que la baña a que él tenía expectativa de que fuera electo presidente de este consejo, ¿no es cierto?, le habría dicho que no, que prefiere seguir manteniendo la independencia
con la que sigue manejándose hasta ahora, pero apoyando desde afuera, como también lo viene haciendo hasta ahora. Yo la verdad es que no creo que una iniciativa de tanta envergadura pueda estar atada a la figura de una persona. Acá lo importante es el concepto, por un lado, que se constituya y que comience a trabajar con lineamientos muy claros en relación precisamente a poder elaborar políticas de Estado. Porque estamos viviendo, a vos te queda claro, Mario, que esto adquiere cada vez más importancia. Estamos viviendo un momento a nivel mundial, yo diría, de una incertidumbre muy grande que obliga a tomar decisiones en términos de políticas de Estado que son de absoluta gravedad y trascendencia. Desde ese lado me parece importante que se constituya lo antes posible, ¿sí? Bien, bien. Voy porque supongo yo que es lo que más preocupa a nuestros oyentes. ¿Cómo estás viendo la evolución del mercado interno en la Argentina? Bueno, con esta nueva administración. Bueno, yo reconozco que a esta altura muchos de nosotros pensábamos que los motores de la economía, como decía el presidente en la campaña, iban a estar ya marchando. Creo que está faltando, precisamente por la ausencia de un programa de gobierno, que las principales líneas productivas comiencen a tener algún tipo de respuesta, no solo desde el consumo, sino desde lo que tiene que ver con los programas más importantes vinculadas a la producción. No ayuda a esto la incertidumbre que hay, por supuesto, en el campo, donde estamos hablando de exportaciones que se siguen grabando, por más que dicen que en el día de mañana conoceríamos que algunas de las producciones de las economías regionales verían, yo diría, beneficiadas actual situación como contrapartida precisamente al aumento del 30 a 33 de todo lo que es la cadena de valor sojera. La cadena de valor sojera, hay que decirlo así, porque si no la gente cree que esto es solo contra los productores o que los productores van a ser los únicos afectados. Estamos hablando también de que la harina y el aceite de soja también estarían grabados hasta el 33, lo cual, por supuesto, en los marcos de la ley votada está permitido, ¿no? La ley de emergencia le permite llevar hasta 33. Ahora, está faltando también en la línea del tema de exportaciones y en la línea del tema de las inversiones que algunas cosas, como fueron esto de la ley que tiene que ver con las industrias del conocimiento, como se las denomina, están esperando todavía conocer cuál es el proyecto definitivo del gobierno, cuáles son las modificaciones que ha hecho a la legislación que venía del gobierno anterior. Yo creo que aquel lema de poner dinero en el bolsillo, ¿no es cierto?, para comenzar a mover de una manera virtuosa los mecanismos de consumo, producción, exportaciones, todavía está con un grado de demora importante. La mayoría le echa la culpa a esto, a que no se ha cerrado el tema del frente externo, ¿no es cierto?, ni con los acreedores ni con el fondo, y que por eso no hay programa. Otros que miran la historia al revés dicen que todavía no se ha acelerado ese cierre y no se ha puesto en marcha la economía real precisamente por la ausencia de programa. De hecho, muchos reclaman que ni siquiera tenemos un presupuesto elevado. Claro, no se puede enviar ese presupuesto si no sabes con cuánto vas a contar, pero por lo menos algunos lineamientos importantes direccionados precisamente hacia favorecer la economía real tendrían que estar ya apareciendo. Nosotros estamos confiados que en estos días, con la visita de la misión del fondo, con los avances que puedan darse a partir o luego con los resultados, ¿no es cierto?, de lo que se genere a partir de cumplimentar los condicionamientos que la propia visita del fondo genera, me parece que pueden empezar a aparecer con alguna mayor claridad el direccionamiento de hacia dónde y dónde se va a poner el acento para comenzar esta recuperación que muy bien vos estás reclamando y señalando, ¿no? Miguel, acá es para este año, y vos sos un especialista en esto, así que nos vas a hacer un aporte muy significativo. Se habla de un superávit de la balanza comercial de unos 15.000 millones de dólares,
fruto de unas pobres exportaciones por 65.000 millones, pero de unas aún más alicaídas importaciones por 50.000 millones de dólares. Si el mercado interno se restablece, es probable que aumenten las importaciones. Como tenemos compromisos externos muy importantes, ¿cómo estás viendo vos el manejo de estas divisas que lógicamente fortalecen a la Argentina mientras tenga superávit comercial? Por supuesto, vos lo decís muy bien. Si acá hubiese cualquier tipo de reactivación, rápidamente notaríamos que este superávit no virtuoso, del cual venimos haciendo gala desde hace prácticamente 15 meses, obviamente empezaría a achicarse. ¿Por qué? Porque por cada punto que aumenta el nivel de actividad, aumentan 3 puntos las importaciones. Entonces, vos muy bien decís, ¿cómo impactaría esto con los compromisos? Bueno, yo creo que si los compromisos internacionales llevan a que hay un periodo, ¿no es cierto?, inicial de no desembolsos, en ese famoso trípode negociador de quita, plazos, y tasa de interés, ¿no es cierto?, que juega en un combo que precisamente es lo que está sobre la mesa para resolverse, podría haber un periodo en el cual no sea precisamente necesario tener que recurrir al superávit fiscal y volcar al superávit comercial y volcar en cambio todo lo que quede, aunque sea menos que lo que está habiendo en estos momentos, hacia un programa de desarrollo que es el que hablábamos recién. Ahora, el gran interrogante es que a nivel internacional, obviamente no estamos teniendo precisamente viento de cola, sino más bien estamos teniendo una situación donde la palabra hoy a nivel internacional y fundamentalmente a nivel comercial en términos de intercambio comercial exterior, el título hoy es incertidumbre. Digo, claro. Se ha agravado una situación de incertidumbre que, recordemos, está impactando a nivel internacional, a nivel de la economía internacional, de la economía global, con situaciones que no se vivían prácticamente desde el 2003. El impacto que está teniendo el tema del coronavirus en todo lo que es la actividad económica mundial, vos fíjate que cuando empezamos a hablar contigo, hará, qué sé yo, en el momento en que recién esto empezaba, hablábamos de un impacto 4 veces superior al que había ocurrido con el SARS, que era en aquel momento de... con el SARS habíamos tenido un impacto en la economía mundial de 40.000 millones de dólares. Para que la gente sepa, es prácticamente similar al desembolso que tuvo el Fondo Monetario en su mayor stand-by de la historia, que es el que hemos protagonizado los argentinos. Sí. Así que hoy en día las previsiones están diciendo de que solamente a nivel turismo ya el impacto es mayor que el global que hubo a nivel SARS. O sea, muchos están hablando de que el impacto internacional ya está 10 veces superior a lo que fue el del SARS en el 2003. Por lo cual la situación es francamente importante porque todos estamos parados y pisando el escenario más optimista. ¿Cuál es el escenario más optimista? Creer al gobierno chino que para marzo el virus va a estar controlado. Si esto no fuera así, todo lo que estamos hablando se agravaría mucho más. Por lo tanto, la situación nuestra es de un impacto, yo te diría, en varios planos. El primer plano, el obvio, caen nuestras exportaciones. Claro. Pero no solo caen nuestras exportaciones las explícitas a China, también cae el precio de nuestras exportaciones a los otros destinos. ¿Por qué? Porque obviamente empieza a haber, al disminuir China su consumo y al bajar sus niveles de actividad, tiende a haber sobrestocks de los commodities, de los nuestros particularmente, que originan una caída del salario, de los precios. Segundo asunto, tenemos que algunas de nuestras economías cercanas, como Brasil, por ejemplo, tienen también un impacto tan importante, por ejemplo, en términos de la madera. Brasil es un gran exportador de madera china
tiene un proceso de alianza económica muy importante. Para Brasil, China es su principal socio comercial, no la Argentina. La principal fábrica a nivel mundial de muebles es IKEA, que está instalada en China y se utiliza para la fabricación de la mayoría de los muebles que se venden en Europa particularmente, madera brasilera. Bueno, le han parado obviamente todas las compras y nadie sabe cuándo esto va a volver a moverse. Por lo tanto, si nosotros tenemos dos de nuestros principales socios comerciales con afectación directa, como son Brasil y como es la propia China, estamos en conflicto. Pero no solo eso, sino que en situaciones de emergencia se produce esto que se denomina en términos financieros internacionales los vuelos a la calidad, es decir, el abandono de los papeles de los países emergentes como el nuestro, que pasan directamente a refugiarse en bonos del Tesoro norteamericano en primer plano y segundo, bonos alemanes. Que no rinden nada. Obviamente genera, además de pérdida en el valor de las empresas argentinas y de todos los papeles argentinos, bancos incluidos, también origina una presión devaluatoria sobre todas las monedas emergentes y nosotros, vos sabés que dentro de los emergentes solemos ser de los más vulnerables. Por lo tanto, la situación de complejidad que origina esto que es el impacto económico del coronavirus, ¿no es cierto? Porque el impacto obviamente humano, de salud, está suficientemente analizado. Me parece que este impacto ha sido subvalorado en Argentina y creo que no, por ejemplo, yo hubiera esperado alguna frase en el discurso de ayer. Punto. Claro. Te lo dejo ahí. Bien, bien, muy claro. El tipo de cambio, ¿cómo está en estos momentos? Yo creo que hay una presión, por esto que te decía recién, una presión hacia una devaluación mayor y obviamente el gobierno viene eligiendo una estrategia de goteo que tiene que ver con la prudencia que le conocemos a un funcionario de la experiencia, ¿no es cierto?, de Miguel Pelle, que debe ser uno de los directores y presidente de Banco Central que más tiempo ha estado en esa institución. Por lo tanto, se maneja con mucha prudencia y está habiendo un goteo, yo diría diario, desde que empezó esta crisis, que hace que no tengamos un impacto de un sacudón muy grande. Compara con Brasil, que el otro día pasó de menos de 4 a 4,44 reales por dólar, es decir, un sacudón fuerte, mientras que aquí la política que se está planteando para evitar impactos inflacionarios vinculados a esto que técnicamente se denomina el pass-through, es decir, el pase a precio de un proceso devaluatorio, esto lo está haciendo el Banco Central con mucho cuidado, pero esto no puede evitar un tema internacional que es la presión para seguir devaluando, ¿no? Claro. Pregunto porque también es parte de la preocupación, ¿cómo estás viendo el tema de las tarifas que han quedado congeladas por 180 días, pero el día 181 siempre llega? Sí, claro. No, el tema tarifario, a ver, cuando hace 15 días se quería dar señales al Fondo Monetario, señales, antes de que sacara el famoso comunicado que tanto alegró al gobierno, se dieron algunas señales. La primera, más que señal, fue un hecho fáctico, que es la reforma, ¿no es cierto?, al tema jubilatorio, que es tan hablada, donde claramente para el conjunto de quienes observan esto, no puede evitarse referir con la palabra ajuste. El segundo, que se empezara a hablar de la edad jubilatoria, aunque luego se reculara, también es una señal en la misma dirección. El tercero, que se dijese explícitamente que las tarifas se iban a descongelar, como al pasar lo dice un lunes Culfas, ¿no es cierto?, diciendo, y luego esto originó el enojo del presidente, porque sí, lógicamente tuvo que salir a decir que no se iban a descongelar, por lo menos por ahora. Pero ¿cuándo dijeron esto? Esto lo dijeron después de que saliera el comunicado con el fondo. Y el último punto, que hay que atarlo en la misma línea,
es el proceso de las retenciones al agro, a la soja en particular, a la cadena sojera en particular, que lógicamente esas 4 señales dadas hacia el fondo, lógicamente generaron un comunicado y un apoyo que el gobierno leyó como políticamente muy importante, y que lógicamente a esta altura todo eso está en revisión. Cuando vos me preguntas qué va a pasar con las tarifas, yo te diría, hoy por hoy, me parece que no se tocan. Si no, se deberían haber tocado hoy 1 de marzo, por ejemplo, alguna vinculada a combustibles. Pero claro, ahora vamos a tener que esperar qué ocurre con este proyecto de ley que manda el gobierno vinculado a hidrocarburos y a minería, donde obviamente si queremos pensar en inversiones en el tema hidrocarburos, el tema tarifas tiene que por lo menos estar clarificado. Claro. Y en esta línea, en esta dirección, Sí. ayer el presidente dijo los vencimientos de capital superaban los 48.000 millones, más los Sí. intereses más de 14.000, en total más de 63.000 millones de dólares, y eso que Sí. lógicamente es absoluta y totalmente inabordable. Eh, Por supuesto. Muchos lo dicen, bueno, es el momento para la explotación de vaca muerta, que Sí. también está muy cuestionada por sectores ambientalistas, en fin. ¿Cómo Sí, estás sí, viendo sí. vos la evolución de las inversiones en vaca muerta? Yo creo que, claro, cuando te decía que uno de los elementos que tal vez más expectativa ha generado, por más que hablé hoy con algunos petroleros y dicen que es absolutamente insuficiente y ambiguo los dichos durante el discurso presidencial, que ellos están esperando más precisiones, están justamente apuntando a esto que vos decís. Desde ya que Vaca Muerta ha sido colocada, por lo menos en términos discursivos, en el centro de la preocupación y la esperanza de posibilidad de desarrollo, ¿no es cierto?, que planteó el presidente, no solo en este discurso, sino ya en el primer discurso también. Ahora, necesitamos pasar a las efectividades conducentes. La primera va a ser conocer el tema de la ley esta que se anuncia de hidrocarburos y minería. La segunda es qué pasa con la posibilidad de diríamos remisiones de utilidades y de que van a tener las inversiones que se está tratando de buscar. Y tercero, me parece que también algún grado de cierre del tema externo, para precisamente dar previsibilidad a cómo va a evolucionar el programa económico, juntamente con esto que te decía de clarificar cuál va a ser la política en relación a las tarifas vinculadas precisamente a hidrocarburos, ¿no? Bueno, como vemos, un panorama bien complejo, Miguel. Sí. En la última que te hago, en el mundo económico con el cual vos tenés muchísima relación, la gente que exporta, que importa, Sí. ¿hay optimismo? ¿Cómo están viendo la cosa? Yo te diría que sigue habiendo mucha expectativa. El discurso de ayer ha caído, yo diría, de manera aceptable en ciertos sectores vinculados a economías regionales fundamentalmente, pero dejando muchas dudas, particularmente por algunas de las cosas no profundizadas o no dichas, ¿no es cierto? Te insisto, algunas las mencionamos aquí. Nosotros como Comisión de Economía del Radicalismo vamos a hacer un análisis seguramente en las próximas horas para hacerlo público, vinculado precisamente a cómo hemos visto el discurso presidencial de cara al cierre de la negociación de la deuda externa, a partir precisamente de la llegada en pocas horas de una nueva misión, esta vez oficial, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional. Así que seguramente allí vamos a reflejar la opinión política del sector de la Comisión de Economía de la Convención Nacional del Radicalismo. Bueno, quedamos en la expectativa. Miguel, te agradecemos mucho tu participación aquí en La Brújula. Mario, el agradecido soy yo como siempre y desde ya a disposición tuya y de tus oyentes como vos ya sabés que ocurre. Hasta luego. Bárbaro, un fuerte abrazo, Miguel. Hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical.